Soy la doctora Benilis González y esto es Sea Usted el Juez. Bienvenidos a este capítulo de Sea Usted el Juez. En la mañana de hoy nos acompaña el licenciado Jesús Rivera Delgado, presidente de la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico. La Sociedad para Asistencia Legal data de 1955, es una organización sin fines de lucro que ofrece servicios de asistencia legal, ¿verdad?, a los indigentes en Puerto Rico. Bienvenido, licenciado. Hola, gracias por la invitación. Siempre un placer compartir contigo. Hemos compartido otras veces en radio y en otros medios, pero y en televisión. Ahora también en televisión, qué bueno. En este espacio Sea Usted el Juez. Gracias por siempre estar presente. Le pregunto, licenciado, la Sociedad para Asistencia Legal promueve la justicia para los insolventes económicos, facilitando los servicios legales de excelencia que le garanticen igual protección de las leyes y servicios. Le pregunto, la Sociedad para Asistencia Legal data de 1955, es una corporación con una historia, ¿verdad?, con una memoria histórica de luchas, ¿verdad?, constantes por mejorar esos servicios a las personas que son indigentes y que son acusados de los crímenes en Puerto Rico. ¿Qué servicios ustedes proveen a esas personas? Correcto. Asistencia Legal es una empresa privada sin fines de lucro que brinda representación gratuita a personas acusadas en Puerto Rico de delitos, principalmente delitos graves. Personas que son indigentes y que no tienen dinero para costear una defensa. Se funda en 1955, en los tiempos de Luis Muñoz Marín. De hecho, los certificados de incorporación de asistencia legal, hay una foto en Fortaleza con Luis Muñoz Marín como gobernador y los incorporadores de la Sociedad para Asistencia Legal. Obedecía y todavía obedece a que había una necesidad de dar una representación legal de excelencia a personas acusadas de delitos, principalmente delitos graves, que eso pues, conoces que eso pues conlleva unos riesgos, ¿verdad?, y unas complicaciones. Y se pensaba que si el Estado crea los delitos, a través de la legislatura, que si el Estado procesa a las personas a través de las agencias de ley y orden y del Departamento de Justicia y sus fiscales, si el Estado juzga y determina si la persona es culpable o inocente y también a su vez pues poner los castigos que tengan a bien proceder, que el Estado no debía entonces defender a las personas indigentes, que tenía que ser una entidad aparte, sin fines de lucro. Que ciertamente había un conflicto. Y ese es el concepto que hay detrás de ello. Se hizo también con miras a, y todavía se trabaja con esa visión de reducir los casos de oficio que se le asignan a los abogados de práctica privada. Un caso de oficio es cuando tú lo sabes, pero lo digo para la audiencia, cuando una persona pues dice que no tiene dinero para una representación legal, y si asistencia legal no está, o asistencia legal no puede ver el caso, eso también a veces puede suceder, pues el juez, pues el tribunal nombra a un abogado de práctica privada. A mí me ha pasado, porque hoy día yo soy abogado de práctica privada, yo presido la Junta de Asistencia Legal y fui abogado de asistencia legal, pero yo soy abogado de práctica privada también. Entonces se le impone por el tribunal la obligación de ver el caso de oficio de forma gratuita por información, por designación del tribunal. Aunque ahora están creando unos paneles en el momento que estamos grabando esto para conseguir un dinero, no sé cómo esté funcionando, pero la realidad es que asistencia legal pues se hace para que trate de tomar la mayor cantidad de casos, también pensando en abogados de la práctica privada que no se saturen con casos de oficio, asistencia legal, poderlos ver. Claro, hay situaciones que asistencia legal no puede ver todos los casos, y es cuando existen conflictos de defensa. Nosotros, por ejemplo, nos tomamos de ejemplo, pues nos detienen la policía en un vehículo de motor, aparece droga, un arma ilegal, estamos tú y yo allí juntos, pues nos van a acusar a los dos. Y entonces, pues no se ve bien que un mismo abogado represente a ambas personas. Por lo tanto, en una situación como esa, de ordinario asistencia legal, toma uno de los casos y el otro le dice al tribunal,
pues mira, ese consigue el abogado, pues yo no lo puedo ver. ¿Y cómo toman esa decisión? Porque debe ser difícil. Es difícil, de ordinario, pues se trata de tomar, como digo esto diplomáticamente, el caso más difícil de defender. No estoy diciendo que porque tomemos un caso de eso se sea culpable. Claro, o claro. O que sea Es porque hay que tomar una decisión en términos de la defensa. También depende de quién haya llegado primero a la oficina a solicitar los servicios. Y básicamente eso es lo que se intenta hacer. Eso ocurre en la jurisdicción federal también. Allá existe la oficina del defensor público en las cortes federales y hay situaciones que ellos no pueden tomar todos los casos. Y entonces allá pues hay un panel que se llama el CJA Panel, donde los jueces entonces refieren a ese panel y vienen abogados de práctica privada y brindan la representación gratuita, pero la corte la paga. Aquí pues se está hablando hace años, aquí en Puerto Rico, de establecer un plan de esa naturaleza. Ahora hemos visto bastante adelanto en la rama judicial manejando ese asunto, pero honestamente en este momento no está empezando, no sabemos. Utilizarlo como modelo o paradigma y sería, sí. Entonces usted piensa que es acertado, sería eficiente y eficaz al proceso. Para los casos que nosotros no podamos ver. O sea, la posición de la Sociedad para Asistencia Legal es que el deber de representar a las personas indigentes acusadas de delitos criminales en Puerto Rico le corresponde asistencia legal. A modo de excepción, cuando no podamos atender un caso, ya sea por un conflicto de defensa, como el que acabamos de hacer el ejemplo, pues entonces que se refiere a abogados de práctica privada, porque el fin de crearse asistencia legal es precisamente pues atender esos casos de las personas indigentes y descargar a los abogados de práctica privada, que cuando asistencia legal no existía, eran los que tenían que correr con esa defensa de forma gratuita. Hay dos casos que quisiera que, ¿verdad? Habláramos un poco de ellos. Y uno de ellos es un caso que realmente sentó un precedente ante los tribunales y cambió el modelo paradigma, ¿verdad?, de la doble exposición. Y es el caso de Pueblo versus Sánchez Valle del 2015. Nos gustaría, yo, ¿verdad?, conozco qué fue lo que sucedió en el caso. La doble exposición es que no se pueden radicar cargos en ambas jurisdicciones estatal y federal, pero nos gustaría que nos hablara de eso porque precisamente la Sociedad para Asistencia Legal tuvo a su haber, ¿verdad?, la responsabilidad y el procesamiento de ir al tribunal y decirle al tribunal, mira, tenemos este caso y estamos solicitando, ¿verdad?, que el tribunal pase juicio sobre esto. Sí, hasta los años 80 en Puerto Rico y a nivel federal en el primer circuito, ya me refiero a los casos federales, pues se entendía que uno no podía acusar a una persona por los mismos hechos. Cuando hablamos de doble exposición, por los mismos hechos. Y se estableció en Estados Unidos desde hace muchos años una doctrina que se conoció como la doctrina de soberanía dual, que si existían dos soberanos distintos, pues sí podían acusar. Cuando digo soberano, nos referimos al Estado, pues sí se podía acusar en ambas jurisdicciones. Eso en Puerto Rico se planteó en un caso del Tribunal Supremo en el año 88, ahora no recuerdo el nombre del caso, donde el Tribunal Supremo de Puerto Rico pues decidió que aquí en Puerto Rico pues existía la soberanía dual entre el gobierno federal y el Estado Libre Asociado, y que una persona podía ser acusada en ambas jurisdicciones porque eran soberanos distintos, el gobierno federal y el Estado Libre Asociado, como pasa con los estados. Entonces, había un caso anterior del 87 a nivel federal del primer circuito de Boston, relacionado con un caso criminal del Distrito Federal de Puerto Rico, y también recogió esa doctrina, tanto a nivel del primer circuito como del sistema estatal, que eran dos soberanos distintos, el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal. Y eso pues se estuvo haciendo desde los años 80. Yo personalmente tuve casos de personas acusadas en la Corte Federal que habían sido convictos en la Corte de Puerto Rico por exactamente los mismos hechos. Hasta que entonces se da el caso de Sánchez Valle.
el caso de Sánchez Valle, estos son dos personas que los acusan de infracción a la ley de armas de Puerto Rico, mientras el caso de la ley de armas de Puerto Rico estaba en curso. Son acusados también por los mismos hechos en la Corte Federal de Puerto Rico. En la Corte Federal de Puerto Rico se declaran culpables y los sentencian. La ley de armas de Puerto Rico es una ley sumamente estricta. Yo diría, esto sorprende a la gente, porque la ley de armas de Puerto Rico tiene penas más severas que la ley federal. O sea, un caso que aquí puede tener 20, 25 años y cuidado si más, allá en la federal se resuelve con 48 meses. Y más o menos así fueron las sentencias que ellos recibieron. Uno fue como de 36 meses, porque los federales miden las penas en meses. Y el otro pues fue un poco menos. Y lo que surge del caso precisamente es que obviamente están cumpliendo esa sentencia a nivel federal y resulta que a nivel estatal tienen, por los mismos hechos, unos cargos pendientes que fueron acusados también en la jurisdicción estatal. Eso es así. Ese caso fue en el Tribunal de Carolina. Se hizo el planteamiento de que no había soberanía dual, y eso constituía una violación a la doble exposición, al no ser expuesto dos veces a ser castigado por los mismos hechos. El juez de instancia en Carolina decreta con lugar el planteamiento que hicieron los abogados de asistencia legal y entonces desestima las acusaciones. Eso cambia lo que era el Estado de Derecho. Por eso te hablé el caso del 88, creo que es Pueblo versus Castro, del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y entonces los abogados, el Departamento de Justicia lleva un certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Que es un recurso extraordinario, ¿verdad? Sí, algo parecido a una apelación. Si lo metemos eso nos desviamos mucho, ¿verdad? Exacto. Porque los casos criminales, cuando una persona es absuelta, el gobierno no lo puede apelar. Pero aquí estamos hablando de un planteamiento de estricto derecho y lo llevaron y el Tribunal de Apelaciones revoca al juez de instancia y restituye las acusaciones. Entonces ahí es que asistencia legal acude al Tribunal Supremo. Y entonces el Tribunal Supremo revoca los precedentes anteriores y determina que sí que constituía una violación al derecho a la doble exposición. Entonces es el gobierno de Puerto Rico el que lleva el caso al Tribunal Supremo de Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos, para la gente que nos está viendo, es un tribunal que realmente resuelve muy pocos casos al año porque ellos escogen los casos que ellos quieren ver. Y cerca de que yo estoy en esta profesión, que son muchísimos años, y contando con los años de estudio, siempre ha sido una constante que el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechaza como un 98, un 97% de los certiorari que se les someten. Entonces ellos escogen casos donde ellos se quieran expresar. De ordinario para el derecho estatal, pues ellos dejan que eso lo corra las Cortes Supremas de los estados y de las distintas jurisdicciones, y el derecho federal, pues dejan que lo corran los tribunales de apelaciones que hay en los 13 circuitos federales que está dividido Estados Unidos. No obstante, ese caso decidieron verlo, y cuando vieron el caso, pues confirmaron al Tribunal Supremo de Puerto Rico que en realidad lo que estaba haciendo era pues declarar con lugar el planteamiento que hizo la Sociedad para Asistencia Legal de que las personas pues que eran acusadas en Puerto Rico, tanto a nivel federal como a nivel estatal, por los mismos hechos se le estaba violando el derecho a la doble exposición. Nunca hubo una intención de hacer un issue político con eso. Eso no fue lo que se hizo. Se atendió meramente como lo que es la labor siempre asistencia legal, claro, que salvaguardar los derechos de los acusados en los casos criminales. Por ahí hay un montón de gente que ha opinado del caso y eso tiene un montón de ramificaciones, pero en realidad lo que pasó fue eso. O sea, unas personas que fueron convictos en la Corte Federal, que fueron acusados en la Corte de Puerto Rico por los mismos hechos. O sea, que fue una decisión que sienta un precedente. Es correcto. Al procesamiento jurídico penal en el país. Licenciado, la Sociedad para Asistencia Legal también
representó un caso en Puerto Rico muy notorio, que fue el caso de Luis Rivera Seijo, conocido como el Manco, en el caso del niño Lorenzo. De hecho, el licenciado Mario Moxó era abogado de la Sociedad para Asistencia Legal. Así que ciertamente ustedes han tenido una serie de casos, ¿verdad?, importantes, que el país ha estado, que han estado en la mirilla pública, que el país ha estado muy pendiente al proceso, y también ha sido parte de esto. O sea, que su trayectoria de la Sociedad para Asistencia Legal ha sido una extensa. Sí, la Sociedad para Asistencia Legal, pues como ahorita muy bien señalaste, existe desde el año 1955 y sería imposible poder hablar aquí de todos los precedentes que ha llevado la Sociedad para Asistencia Legal a lo largo de todos estos años. Pero muchos casos que jurisprudencia importante del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que se estudian las facultades de Derecho, que se estudian los programas de justicia criminal, que se estudian en universidades a distintos niveles, pues son producto de la Sociedad para Asistencia Legal. Si la defensa del caso que tú señalas, la corrió la Sociedad para Asistencia Legal, hubo 3 abogados de asistencia legal, iban a sala, que estaban a cargo de eso, más hubo otro staff de gente detrás, pues pendiente a ello. Ese caso nunca llegó a juicio, ese caso se cayó, como se dice coloquialmente en Puerto Rico, en la vista preliminar, y entonces se vio la vista preliminar en alzada, que es un remedio que tiene el Estado cuando no hay causa probable, y entonces para acusar, y entonces ahí volvió a caerse. Con los casos criminales, pues graves, tiene que haber una vista preliminar previo al juicio para determinar si existe causa probable suficiente para someter a un ciudadano a los rigores de un procedimiento criminal por la naturaleza de un delito grave. Y sí, esa defensa la costeó Asistencia Legal. Y para hablarte de otro precedente bien importante, está el caso de Marina González, que estableció el precedente del síndrome de la mujer maltratada. Ese caso es de asistencia legal también. Fue versus González Román. Yo conozco a Marina González Román. Sí, ese caso, si nos ponemos a ver, ese caso subió al Tribunal Supremo en 2 ocasiones. Si uno pone a ver lo que hubiese costado esa defensa, bueno, ese caso es de los años 90, pero estaríamos hablando de decenas de miles de dólares. Y ella, esa acusada, pues realmente se logró demostrar que era víctima de un patrón de maltrato. De hecho, ese caso lo llevó originalmente la oficina de Cagua, de asistencia legal de Cagua. Licenciado Bermúdez. Sí, a quien conozco. Sí, le enviamos los saludos, ya se retiró recientemente. Sí, y de hecho también recuerdo de Cagua que, ¿verdad?, honramos la memoria del licenciado Pérez Bonilla, que falleció hace unos meses también. Sí. Una persona que dedicó su vida con un compromiso inquebrantable a lo que era la Sociedad para Asistencia Legal, ¿verdad? Sí, Luis Pérez Bonilla y yo nos conocíamos desde la Escuela de Derecho, allá en la Universidad de Puerto Rico. Él era clase del 87, yo era clase del 88, coincidíamos en los salones. Cuando yo entro a Asistencia Legal, yo primero trabajé un año en otro lugar, y cuando yo entro a Asistencia Legal, pues coincido con Luis en la oficina de Bayamón, y en esos días él estaba viendo un juicio por jurado, y la primera vez que yo vi un hung jury, que pasó ahora en el caso Verdejo, la primera vez que yo lo vi, no es que yo lo estaba viendo como abogado, pues fue en esa ocasión que Luis llevaba ya como varias semanas litigando un caso criminal, un caso de droga. Y recuerdo que el jurado se trancó y no hubo veredicto, y mi mejor recuerdo que la fiscalía decidió no seguir con el caso. O sea que para todos los efectos prácticos, pues sacó absuelto al cliente, y desde ahí pues hicimos una gran amistad, y es correcto, él estuvo 35 años en la Oficina trayectoria para Asistencia Legal, pasó por varias oficinas, estuvo en la División de Apelaciones, después estuvo en la oficina de San Juan, tuvo Bayamón, Apelaciones, San Juan, y entonces Cagua, que de hecho él era natural de Cagua. Una gran pérdida, pero así es. Se quedan los legados de él y de otros abogados que han dado han dejado huellas en la Sociedad para Asistencia Legal. Licenciado, en el año 2021 ocurrió en Vega Alta
un hecho muy lamentable donde esta joven de 31 años de nombre Janet Viera Grau se suicidó porque le habían removido a sus 2 hijos el departamento de la familia. Y entonces no hubo respuesta por parte de las agencias del gobierno, es lo que se alega, ¿verdad?, en el caso. Luego de esto, ayer, mientras yo hacía mi ejercicio para lo que íbamos a estar discutiendo en la mañana de hoy, pude ver que ustedes tienen un programa de orientación y servicios a la comunidad sorda en Puerto Rico. Correcto. Eso se brinda ese servicio. Hay abogados y abogadas nuestros que inclusive están aprendiendo el lenguaje de señas y están recibiendo entrenamiento en esas áreas. Es bien terrible el asunto de los sordos, porque imagínate, a ti te llevan a un juez, te arrestan y tú no entiendes lo que está pasando. O sea, el proceso criminal en Puerto Rico, como tú muy bien conoces, pues tiene varias etapas. En todo caso, cuando una persona es arrestada, tiene que ser llevado a una vista de causa probable para el arresto, que son lo que se ve en las salas de investigación. La regla 6. Que es la llamada regla 6, que es la regla 6 de procedimiento criminal, que establece ese procedimiento. Y entonces, pues allí, pues muchas veces las personas llegan sin abogado. Básicamente la gente no entiende los procesos, porque lo que se está determinando ahí es si existe una razón para arrestar a la persona o no. Si el juez determina causa por un delito grave, se pasaría a otra vista, que ahí se conoce como la vista preliminar, para determinar, que fue lo que hablamos ahorita, si una persona pues, debe ser sometida a los rigores de un procedimiento criminal. Y ya pues esa vista preliminar pues, es más formal, pero también una vista de causa probable para determinar si se va a acusar o no. Si se determina eso, pues entonces se pasaría al juicio. Imagínate una persona que llega a una regla 6 que no entiende lo que está pasando, porque no escucha, no oye. Pues se le están violando sus derechos, porque yo tengo derecho, el acusado tiene que tener un derecho, y lo tiene, a saber de qué se le está acusando, porque lo llevaron ahí, si le van a imponer una fianza de cuánto es. En asistencia legal, pues hubo abogados que se dieron cuenta de eso. Mencionó al licenciado Troche, que conoce el lenguaje de señas, y se comenzó a validar los derechos de la comunidad sorda en Puerto Rico, y se está trabajando con eso. Yo creo que eso es importante, porque ciertamente hay una comunidad sorda que requiere los servicios, y entonces si no se pueden comunicar, estas personas, como usted bien dice, tienen unos derechos que no se le pueden violentar, y que ciertamente pues hay que darle los servicios que requieren. Eso es correcto. Y en adición a eso, pues también tenemos un programa de menores que son acusados por falta en los tribunales. A los menores, pues, lo que sería el equivalente a un delito allá se llama falta. No cometen delitos, cometen faltas. Cometen faltas, y asistencia legal, pues está atendiendo ese tipo de casos. Ahora mismo, al momento que estamos haciendo esta grabación, asistencia legal hace ya unos meses que incursionó en las salas de salud mental, que no son casos criminales per se, pero conllevan muchas veces el confinamiento de las personas que llevan allí. Son casos civiles, y asistencia legal pues acaba de crear una división para atender casos de salud mental, porque esas personas llegaban allí, no tenían dinero para un abogado, se tomaban decisiones en cuanto se iban a ser confinadas o no. Pues decidimos meternos allí, y de hecho es la primera reclutamiento en masa que asistencia legal ha hecho en muchos años. Abogados, trabajadores sociales, y se está brindando ese servicio para también. Menores que están, se les imputa una falta. Bueno, tenemos la división de menores, pero en adición a eso tenemos una división nueva para atender casos de salud mental. Cuando las personas hay un procedimiento bajo la ley 408 del año 85, me parece que es, que personas pueden ser internados involuntariamente por razones de enfermedad o de efecto mental. Y cuando hablamos de la 408, para que los amigos que nos escuchan lo puedan entender, es una orden que se solicita, ¿verdad?, de ingreso involuntario a
a un hospital de salud mental por situaciones de salud mental. De hecho, Puerto Rico tiene un grave problema de salud mental. Correcto. La asistencia legal ahora está tiene un programa de salud mental y se contrataron abogados, se contrataron trabajadores sociales para atender ese asunto. O sea, multidisciplinario. Sí. También, porque asistencia legal, aprovecho ese pie forzado, asistencia legal es más que ir a la corte a ver los casos criminales de naturaleza grave. Incluye todo eso que decimos, más tenemos también una división de remedios post sentencia, que fue la que trata de reabrir casos. Ahí se han hecho muchas cosas para conseguirle justicia a nuestros clientes. Uno de los casos más notables fue el caso de José Armando. Esa persona tuvo 29 años confinado por un delito que no cometió. Y ese caso no fue originalmente de asistencia legal, pero después un grupo de abogadas de asistencia legal, liderados por la licenciada Iris Rosario, lograron que ese caso se reabriera y que José Armando fuera liberado después de 29 años de presidio por un delito que no cometió. Irónicamente en la vida, poco tiempo después de salir de la cárcel, en un viaje a Estados Unidos se enfermó y falleció. Y eso fue un caso donde se le imputaba a él haber participado en una violación que hubo a una persona del año 89, por ahí. Acusaron a 3 personas. Hubo 2 que se declararon culpables y siempre plantearon que José Armando no tenía que ver con eso. Pero José Armando se vio su juicio, lo perdió, y entre todos los agravantes que tenía la violación, para todos los efectos prácticos, tenía una cadena perpetua. Sí, porque en ese momento obviamente no estaba el Código Penal actual, o Correcto. sea, la legislación realmente no había cambiado. Sí, era el Código del 74, todavía estaba vigente. Y ese fue un caso bien significativo. El periodista Benjamín Torres Gotay se interesó en el caso y siguió. Y eso se puede conseguir por internet, pueden conseguir. Él documentó todo lo que estuvo pasando ahí, hasta que eventualmente asistencia legal ganó el caso. Pero ya eso fue en una oficina de remedios post sentencia. Y la otra oficina que tenemos, una oficina dedicada especialmente a apelaciones de los casos que se ven en sala. ¿Dudas razonables? Y entonces, bueno, la división de apelaciones. Okay. Y que ese fue el caso que empujó el caso de Sánchez Valle. Okay. Asistencia legal, pues en Puerto Rico hay 13 regiones judiciales. Hay una oficina de asistencia legal en cada región judicial. Entonces está la oficina de remedios post sentencia y la división de apelaciones. Y claro, y una oficina central que para la administración de toda la corporación. Es una corporación sin fines de lucro. ¿Ustedes le dan dudas razonables? Hablaba yo ahora de la división de asuntos especiales y remedios. Esa es a la que usted se refiere, ¿verdad? Sí, Post sentencia. Sí, que le dan servicio a los confinados. sí. Entonces vi también que ustedes, la Sociedad para Asistencia Legal, ha tenido un acercamiento a la comunidad de apoyo e integración social. Van a las comunidades a ofrecer conferencias, talleres sobre los derechos, ¿verdad? Sí. Que salvaguardan o que protegen a todos los ciudadanos en el país. Correcto. Es algo más que, sí, lo que dicen está perfecto, no tengo nada más que añadir en eso, pero es algo más que ver los casos en corte, que a veces son antipáticos, es antipática la defensa, pero realmente nosotros lo que bregamos y velamos es porque haya debido proceso de ley, aún a las personas que son culpables, y velamos porque no vaya gente inocente a cumplir por delitos que no cometieron, que lamentablemente pues pasa con alguna frecuencia. Que salvaguarden esas garantías constitucionales, ¿verdad? Correcto. A esas personas que son acusadas por haber cometido un delito en Puerto Rico y que por su situación económica, ¿verdad?, no pueden pagar un abogado privado.
Así que ciertamente eso es parte de los procesos de nuestro ordenamiento jurídico penal. Ustedes están haciendo un servicio al país. Sabemos que la Sociedad para Asistencia Legal tiene un compromiso con sus clientes, ¿verdad? Con la sociedad. Y eso pues es sumamente importante para que los amigos que nos escuchan puedan entender, ¿verdad? Cuál es el trabajo que ustedes realizan y cómo aportan al país desde esta perspectiva de defensa. Y que los servicios son de excelencia. O sea, a veces la gente piensa que porque un servicio es gratuito, pues esos abogados no saben, esos abogados lo que hacen es perder el caso. No. Esta misma trayectoria de las cosas que hemos hablado, hemos puntualizado en defensa que costarían decenas de miles de dólares y han sido atendidos por nuestras abogadas y abogados y nuestro personal de apoyo, porque también hay toda una infraestructura, secretarias, investigadores, ahora tenemos trabajadores sociales, o sea, es todo un diseño bien montado, yo lo digo, ¿verdad? Estoy prejuiciado, Asistencia Legal es el mejor bufete de litigación criminal en Puerto Rico. Así que... Porque ven casos distintos todos los días. Es así. Y casos difíciles. Casos difíciles, el expertise, el peritaje que tienen nuestros abogados, y lo digo yo soy abogado hace 35 años y soy abogado de práctica privada. Por eso cuando a mí se me da la oportunidad de regresar a la asistencia legal, a la Junta de Directores, en la cual los miembros de la Junta de Directores de asistencia legal, ninguno de nosotros cobramos nada, completamente gratuito. Y todos tienen que ser ex abogados de la Sociedad para Asistencia Legal. No todos, pero siempre hay tres ex abogados de asistencia legal. En este momento siempre ha habido. Y tenemos gente de la academia, tenemos una compañera doctora en psicología, la tesorera es doctora en economía, no son abogados. Tenemos una socióloga, o sea que no profesionales que no son abogados, pero sí, que son parte de los procesos que ustedes trabajan día a día. Sí, eso es correcto. Vamos a aprovechar aquí y darle un poquito de pauta a esa junta, porque realmente la socióloga es la doctora Carmen Chazule, viene de la academia, con mucha experiencia en trabajando con comunidades. La tesorera es la doctora Alba Bruguera, fue presidenta de la Asociación de Economistas, también viene de la academia, pero con experiencia práctica en lo que hace. Tenemos a la doctora Isabel Feliciano, trabajadora social y psicóloga clínica, con experiencia trabajando con finados. Entonces, pues los abogados, pues, para que haya un balance, tenemos un abogado civilista que no viene de lo criminal, que viene también con mucha experiencia trabajando en organizaciones sin fines de lucro y que ha llevado mucha jurisprudencia importante a nivel de casos civiles en Puerto Rico, es el licenciado José Rodríguez Jiménez. Entonces estamos los ex de asistencia legal, está la licenciada Alice, se me escapa ahora el apellido de Alice ahora, y entonces, que ella fue abogada de asistencia legal, está el licenciado Luis Gené Santiago, que también es producto de asistencia legal, abogado en práctica privada, y que les habla. Eso es lo que somos, no ganamos nada, nosotros designamos un director ejecutivo. Sí ganan porque es la satisfacción de servir, desde luego, de ustedes dar ese tiempo, ¿verdad? De ese proceso, de que fueron parte en sus orígenes cuando empezaron como abogados, ¿verdad? Y esto realmente los motivó a regresar entonces a colaborar. Eso es así. En esos procesos que ahora y darle a la sociedad de asistencia legal lo que yo creo que hizo por nosotros. Que recibieron, claro. Hacernos mejores abogados y mejores seres humanos. Arreglando el blooper de ahorita, Alex Agosto. El director ejecutivo de la Sociedad para Asistencia Legal, licenciado Félix Vélez Alejandro. Félix Vélez Alejandro ha hecho toda su carrera como abogado en Lo asistencia conozco. legal. Es de Cagua, estamos grabando en Cagua. Lleva más de 30 años, ¿verdad? Félix, no lo puedo tirar al medio, va 40 años. Lo conozco desde que estaba la oficina de la Sociedad para Asistencia Legal en el Tribunal de Cagua. Así que, licenciado, le agradecemos el tiempo, la dedicación y ciertamente nosotros reconocemos
el trabajo del voluntariado, eso es sumamente importante, de darle a instituciones como la Sociedad para Asistencia Legal del tiempo de manera gratuita, ¿verdad? Para que puedan seguir tocando la vida de la gente para bien, haciendo ese trabajo con el compromiso inquebrantable que les caracteriza. Así que gracias por haber estado con nosotros en este conversatorio. Para ser usted el juez, Benilis González. Soy la doctora Benilis González y esto es Sea usted el juez.